Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La oración demuestra quién es Dios para mí y quién soy yo para Dios. Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Hoy les saluda Erika Carrillo y continuamos con la serie para este día titulada Enseñanzas de Jesús y compartiremos el 11º tema de la serie Hablemos con el Padre. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón de la comunidad Vida con Propósito sede Girón, quien responderá a este tema. Muy buen día, pastor William. Muy buenos días, Erika, y buenos días a toda nuestra querida y amable audiencia. Qué bonito volver a encontrarnos en este espacio. Amaremos tu majestad. Apreciado oyente, les recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y temas emitidos en este espacio. Al igual puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior y aparecerá la campanita con el mensaje suscrito. Así va a recibir las notificaciones de los programas que subimos a la red. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor, en nuestra serie titulada Enseñanzas de Jesús y el tema de esta mañana, usted lo ha titulado Hablando con el Padre. ¿A qué quiere hacer mención? Bueno, Erika, a una de las áreas que lógicamente más nos ha costado a los cristianos y es la oración. Y quisiera preguntarle algunas cosas a usted, mi querido oyente. ¿Quién no ha sentido ganas de orar? ¿Quién no ha dicho que no le quedó tiempo para orar? ¿O quién no ha dicho que está muy cansado? ¿Quién no ha dicho que para qué seguir orando si no encuentro respuesta? Así que el tema en esta mañana será de inspiración y de motivación para que nos animemos y no nos dejemos vencer más bien por los argumentos en contra del orar, ¿no? ¿Hay ejemplos acerca de hombres que fueron grandes referentes en la oración? Sí, claro que sí, Erika. Mire, y quisiera compartirle un extracto de un libro que leí, Biografías de grandes hombres cristianos, y dice lo siguiente: cuando era niño tenía la costumbre de orar. A medida que fue creciendo, su fervor en la oración y el ayuno aumentaba. Pasaba muchas horas seguidas orando. La oración era su mayor consuelo. Decidió vivir en un monasterio, donde se dedicó con más ánimo en la oración. Su fervor por la oración aumentaba día por día, así como su fe. Frecuentemente, cuando oraba, caía en éxtasis. Pasaba noches enteras orando. En todas partes donde predicaba, sus sermones contra el pecado producían profundo terror. Sintiéndose la inminencia del juicio de Dios, predicaba contra el vicio, contra el crimen y la corrupción desenfrenada de la religión católica. Por predicar contra el pecado fue amenazado, excomulgado y finalmente mandado a ahorcar por orden de las autoridades católicas. Jerónimo Savonarola, quien es considerado el precursor de la Gran Reforma, se llama este hombre al cual le estoy haciendo referencia, Erika. ¿Puede haber hombres así hoy día? Tal vez escaseen, ¿no? Pero los hubo y creería que sí, que podemos encontrarlos y nosotros incluso podemos llegar a hacerlo. Sin lugar a dudas que la oración es supremamente vital en nuestro desarrollo espiritual. Mire, un cristiano sin oración es como una contradicción, ¿no? Es como tratar de hacer mover un carro sin gasolina. Lo único que terminará es empujándolo, pero no hará mucho resultado, ¿no? ¿De dónde aprendieron estos personajes este hábito, pastor? Bueno, creo que del entendimiento que tenían acerca de Jesús y de su reino. Estos hombres fueron, o más bien comprendieron lo vital que era la oración para sus vidas, hombres que amaban hablar con el Padre de los cielos. Jerónimo Savonarola, Martín Lutero, John Bunyan, los hermanos Wesley, Charles Spurgeon. Bueno, ellos son contados hombres en la historia de la iglesia que basaron sus vidas y sus ministerios sobre las rodillas. Ellos pasaban 3 y 4 horas, hasta 8 horas en el día, dice sus historias, y eso ya habla mucho del alcance que tuvieron, ¿no? Sí, señor.
Este es un gran llamado para la iglesia, a despertar en la oración, ¿verdad, pastor? Claro que sí, mire, Martín Lutero decía que no comenzaba sus actividades diarias sin antes haber pasado tiempo con Dios. Y esto es lo que registra la historia acerca de estos hombres. Pero la Biblia nos relata algo aún más impresionante, y es que el Hijo de Dios oraba, Dios mismo orando, ¿no? Si Jesús hablaba con el Padre, es decir, con Dios, yo puedo extraer de lo siguiente de ahí, es que Dios quiere que hablemos con Él. Pastor, ¿qué pasaje utilizaremos en esta mañana para la enseñanza? Bueno, utilizaremos el Evangelio de Marcos, quien relata uno de los momentos en los que el Señor Jesús oraba. Así que por favor, Erika, ¿me colabora con la lectura? Marcos 1 del 35 al 39 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Cómo resumimos esta porción de la Escritura, Pastor William? Bueno, Marcos nos muestra la importancia que tenía la oración en la vida de Jesús y cómo ésta direccionaba su vida. Y hay una idea que quiero resaltar en este texto, y es que después de orar podemos realizar todo lo demás. Es impresionante y a la vez retador ver en el pasaje al Señor Jesucristo teniendo un tiempo de oración. ¿Qué decir frente a esto, pastor? Bueno, al respecto, entonces quisiera citar el siguiente aforismo. Si no respiras, te mueres. Si no oras, estás muerto. Pastor, ¿qué significa para Jesús, el Hijo de Dios, la oración? Bueno, quisiéramos entonces, o quisiera en esta mañana resaltar 3 aspectos de esta área del Señor Jesucristo. Y lo primero es que la oración representaba para el Señor, o significaba para el Señor, devoción. El verso 35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Así que quiero decir lo siguiente en este primer versículo. Mire, la oración demuestra quién es Dios para mí y quién soy yo para Dios. Pastor, definamos la palabra devoción. Bueno, Tomás de Aquino definió la devoción como la prontitud de la voluntad para entregarse a las cosas que miran al servicio divino. Mire, los devotos son aquellos que están prontos a entregarse en todo a aquel que lo merece todo, es decir, a nuestro Dios. La devoción es amor demostrado, es decir, quien tiene devoción ama a Dios y por eso lo busca. Es decir, que una de las maneras que Jesús demostró su amor al Padre fue buscándolo en oración. Claro que sí, mire. Para Jesús la oración era indispensable. Mire, muchos no entienden esto, viven sin oración y sin Dios. Algunos ya están en cuidados intensivos espirituales. Le hace falta la medicina de la oración. ¿La devoción se demuestra solo cuando oramos o de qué otra manera la podemos demostrar? Bueno, es bueno dejar claro esto acerca de la devoción. La devoción no solo se da cuando oramos, ¿no?, sino en todo lo que hacemos para honrar a Dios. Devoción es honra, respeto a Dios. Mire, la devoción tiene como objetivo a Dios y mi entrega total a Él. Una de las grandes virtudes de Jesús, el Hijo de Dios, fue precisamente el profundo respeto y entrega a la persona de su Padre, razón por la cual creo que lo buscaba en oración. Así que, habiendo dicho esto, creo que podemos concluir lo siguiente: la devoción nos debe llevar a la oración. Pastor, creo que entonces necesitamos de algo indispensable para la devoción, como es el tiempo. Claro que sí, Erika. Mire, ya que es tiempo de dejar aquellas oraciones de 5 minutos, nosotros los cristianos, y darle mejor tiempo al Señor, un tiempo de calidad. Mire, Dios quiere cantidad y calidad de tiempo. Solo quien entiende quién es Dios buscará buen tiempo de comunión con Él. Y quiero resaltar lo siguiente: aquello o aquel a quien más dediquemos tiempo será nuestro Dios, y nuestra devoción será solo para Él. Mire, el cristiano que ha rendido completamente su vida a Cristo entiende lo esencial y vital que es la oración para su vida espiritual.
y tendrá este hábito espiritual como algo prioritario en su vida. ¿Qué nos impide orar? Bueno, el poco entendimiento de quién es Dios, poco entendimiento de quién soy yo, poco entendimiento del poder de la oración, la pereza, prioridades invertidas. Mire, si el Señor oró, ¿cuánto más nosotros debemos orar? ¿Qué más debemos conocer acerca de la devoción? Bueno, que la devoción tiene que ver con nuestra adoración a Dios, con nuestra fe en Él. Así que cuando oramos lo estamos adorando y le estamos creyendo. Si poco o nada estamos orando, poco o nada estamos adorando. Pienso que nuestra poca oración se debe tal vez a nuestra poca fe en Él o en el poco entendimiento dado a la adoración en la oración. Así que eso es falta de devoción. ¿En dónde nace la devoción en el cristiano? Bueno, la devoción viene del corazón. Se necesita tener un corazón amoroso, Erika, para darle al Señor lo que el Señor quiere. Este cuadro en la oscuridad de la madrugada donde el Señor está orando, pues debe motivarnos a nosotros a revisar nuestra vida espiritual y empezar a realizar cambios en nuestros hábitos diarios para crecer en devoción y lógicamente en la oración. ¿Cómo crecer en devoción manifestada en la oración viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús? Bueno, entonces en ese versículo 35 hay 3 acciones que nos muestra Marcos en la vida de Jesús. Y lo primero es madrugar. El texto comienza diciendo, muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Así que buscar tiempos para orar no es fácil porque orar cuesta, ¿sí? Jesús dedicaba tiempo a la oración y no lo desperdiciaba. De manera que el tiempo hay que buscarlo y no esperar a que éste llegue. Y aunque las madrugadas pues no es el único momento para orar, creo que es un buen tiempo para tener intimidad con el Señor. Así que no espere ver el sol aparecer para tener que retrocederlo. Más bien madrúguele al día y no que el día lo coja en la cama. Bueno, y estamos en Vidas con Propósito con el tema Hablemos con el Padre. Pastor, ¿cuál es la segunda acción que demuestra devoción? Bueno, la segunda acción que vemos en la oración de Jesús que demuestra devoción es levantarse. Después de decir que muy de madrugada, cuando todavía estábamos muy oscuro, dice Jesús se levantó. Levantarse viene del griego anistemi y significa saltar, incorporarse sobre sus pies, cambio físico de posición. Levantarse del sueño, estar de pie, hacer estar de pie, resucitar. Esas son las connotaciones de esta palabra. Así que orar se hace despierto y no dormido. Mire, si dormir fuera el orar para los cristianos, muchos serían entonces los campeones universales de la oración porque duermen mucho, ¿sí? Así que tome la firme decisión de levantarse y doblegue su sueño. No hay otro que pueda tomar esa decisión por usted. Es una decisión personal e intransferible. Levantarme temprano entonces implica también acostarme temprano. No pierda tiempo de sueño para que aproveche en la madrugada. Así que cambie su posición de acostado a arrodillado y verá los resultados. ¿Cuál es la tercera acción que demuestra mi devoción en la oración? Bueno, la tercera acción parece como simple y redundante. Pues ore. Dice, muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro y Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Sí? Mire, Jesús no madrugó y no se levantó a hacer otra cosa. Él no se puso a revisar los mensajes de WhatsApp, ni abrir el Facebook, ni abrir el periódico. No, ni se levantó a ver noticias por la televisión, ¿cierto? Él se puso a orar. Ni siquiera prendió Radio Primavera. Primero fue y oró y después prendió Radio Primavera. Mire, el tiempo en la madrugada será provechoso si oro. No si me pongo a pensar en cosas que me desenfocan. Así que no divaguen sus pensamientos porque eso puede suceder, ¿no? Alguno pudiera preguntar, ¿por qué oro si no tengo por qué orar? Pues ore por usted, ore porque Dios le ayude a crecer en santidad, ore por los hombres de la iglesia, ore por los pastores, por las familias de la iglesia, ore por los enfermos, ore por los perdidos, ore por su trabajo, ore para que Dios le ilumine a la hora de leer la Biblia. Y cuando no tenga palabras, pues entonces recite la misma palabra de Dios. Bueno, pastor, ya vimos que para Jesús la oración significaba devoción.
¿Qué más significa la oración para nuestro Señor Jesús? Bueno, lo segundo que noto en el pasaje es que en la oración de Jesús es que Jesús encontraba dirección. El texto sigue diciendo, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Mire, Jesús era un hombre que sabía para dónde iba, porque su padre lo direccionaba. Y es interesante ver en el texto que Jesús no hace su voluntad sino la de Dios. Quien es direccionado por Dios, su voluntad conoce y la obedece. Mire, y una de las maneras en que llegamos a conocer la voluntad de Dios es orando. ¿Por qué Jesús toma esta decisión? ¿Acaso la necesidad de esta gente no es válida como la de los otros? Bueno, ¿por qué decide ir a otras poblaciones, pastor? Interesante, ¿no? Mire, Jesús no es agendado por la gente, ¿sí? Su agenda está dirigida por Dios. Por eso logró los objetivos que logró. No es lo urgente lo que mueve a Jesús, sino lo prioritario. Y lo prioritario en la vida de una persona siempre será Dios y su reino. ¿Y cómo sabe esto el Señor Jesús? Bueno, Jesús tenía comunión con el Padre y sabía lo que su Padre quería. Pero eso solo sucederá cuando entendamos la dirección que Dios nos da por medio de la oración. Mira, hay cristianos que no saben para dónde van. Su vida es una completa confusión, sin norte definido. Yo me pregunto, ¿será que no han buscado la dirección de Dios o tal vez no quieren su dirección? Si Jesús se hubiera quedado solo en esta población, su objetivo de extender el evangelio no se hubiera cumplido. Eso solo lo entiende quien tiene una directriz acerca de su vida guiada por Dios, lógicamente. ¿Por qué personas circulan en la vida como barco en remolino o sin un rumbo fijo, pastor? Mire, no tienen un timón, no tienen direccionamiento. De ahí la importancia de que alguien les muestre un camino. Jesús dijo que Él era el camino. Y sé que muchos necesitan de una manera urgente tomar ese camino en sus vidas. Mire, necesita ser direccionado, la oración es un buen comienzo. Por eso creo que a algunos les cae como anillo al dedo el dicho que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y a muchos, muchos van en el bus equivocado. Y aquí, querido hombre y querida mujer que me escucha, quisiera hacerle varias preguntas para que reflexionara al igual que algunos jóvenes. ¿Sabe cómo o cuál es el destino de su eternidad? ¿Sabe hacia dónde está guiando a su familia, mi querido hombre? ¿Sabe hacia dónde va usted en su vida espiritual? ¿Sabe para dónde van sus hijos? ¿Sabe cuál es su propósito en esta tierra? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere como asistente de la iglesia o miembro de la iglesia? Y para los queridos jóvenes, ¿sabe cuál es su destino eterno, mi querido joven? ¿Sabe a dónde le va a llevar esa relación que tiene ahora? ¿Realmente sabe lo que quiere para su vida? ¿Sabe qué es lo que quiere estudiar? Mire, todo eso se busca en oración. Pastor, devoción y dirección son las dos de las características que resaltamos en la oración de Jesús. ¿Cuál sería una tercera característica? Bueno, lo tercero es dependencia. Dice el verso 39, así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿A qué se levantó Jesús después de orar? Bueno, a predicar y a liberar. Él predicó e hizo milagros después de orar, no fue al contrario. ¿Cómo sucedían tantas cosas a donde el Señor llegaba? Bueno, por la dependencia que él tenía de Dios. Él aprendió a depender de su Padre por medio de la oración. Vea, para realizar su ministerio, la oración fue clave en Jesús, como lo debe ser para todos nosotros en cada cosa que pensemos realizar. En la oración hay respaldo para hacer lo demás. Por eso vemos en el ministerio de Jesús a hombres y mujeres convertidos a Dios. Vemos endemoniados ser liberados, enfermos ser sanados, muertos resucitados. Y solo hay una razón. Jesús, el Hijo de Dios, dependía completamente de Dios, su Padre. ¿De dónde hacía todo esto el Señor? ¿De dónde salía su poder? Bueno, de la dependencia, como lo he venido diciendo, que tenía de Dios el Padre.
Cuando oro, entonces dependo de Dios. Cuando no lo hago, dependo de mis fuerzas. Así que evalúe los resultados y piense cuándo ha visto mayores resultados, valga la redundancia, cuando ha orado o cuando no lo ha hecho. ¿De quién quiere seguir dependiendo? Es mi pregunta en este momento. Mire, no dependo de lo que yo pueda hacer, dependo de lo que Dios pueda hacer conmigo. ¿Qué pasa cuando dejo de depender del Padre? Bueno, el orgullo entonces saldrá a relucir. Depender del Padre es humildad. Mire, solo lograré lo que Dios quiere cuando aprenda a depender de Él y recibir de Él su fuerza. Dios no es mi marioneta que hace todo lo que yo quiero. Yo debo ser su instrumento y hacer todo lo que Él quiere. Pastor, noto que realmente la oración debe ser una parte fundamental en la vida del cristiano, al ver el ejemplo del Señor Jesús. Eso es muy cierto, Erika. Mire, antes de encontrarnos con los hombres, tenemos que encontrarnos con Dios, como lo hacía Jesús. Muchos quieren ver resultados sin siquiera tener en cuenta a Dios, sin tener relación con Él, sin depender de Él, perdón. Mire, Jesús era consciente de su propio cansancio y agotamiento. Todavía era más consciente del clamor insistente, de la necesidad de las personas. Por eso Él oraba y dependía de lo que Dios hacía por medio de Él. Cuando Pedro y los otros lo encontraron, Jesús se levantó de sus rodillas para salir al encuentro del desafío diario de su llamado. Él llevaba el respaldo porque ya había orado. Así que la oración nunca hará el trabajo nuestro. Lo que sí hará Dios por medio de ella es darnos las fuerzas y capacitarnos para el trabajo que tenemos que hacer. Mire, Erika, querer respaldo sin oración es una gran contradicción. Y muchos anhelan ver cosas sin dependencia de Dios. No verán mayores resultados. Si Jesús dependía de su Padre, nosotros debemos depender mucho más de Él. Pastor, concluyamos el programa del día de hoy. Bueno, entonces concluyámoslo con ese versículo tan precioso de Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si desea comunicarse con nosotros o con el Pastor William, llámenos al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.